¿Qué peculiaridades tiene nuestra especialidad? Es muy distinta a todas las demás, incluso a todas las demás quirúrgicas, ¿no? Por ser una especialidad tan eminentemente quirúrgica, os vais a olvidar completamente del medio interno, no vais a tener ni idea. Y además el medio interno es una cosa que cuando llevas más de un año sin pensar en él, deja de existir. Y aunque quieras volver a entender algo, ya no tienes la capacidad de entender un equilibrio de un pH, no tienes la capacidad. Eso les pasa en mayor o menor medida a casi todos los cirujanos, pero probablemente nos pase más a los traumatólogos. Por lo eminentemente práctica que tiene de práctico que tiene nuestra especialidad y por las pocas repercusiones que tiene lo que hacemos en el medio interno la mayor parte de las veces. Como muchos se anemizan, pero poco más, ¿no? Entonces, yo entiendo que un cirujano general se maneja mucho más, sus pacientes se complican mucho más, se ponen sépticos con mucha más frecuencia, un urólogo, una sepsis urológica, pero a los nuestros no les suele pasar nada más que les duele mucho, ¿de acuerdo? Te acostumbras a manejar la patología, a manejar el dolor y poco más, ¿no? Es eminentemente práctica y esto es importante, a mí me lo parece. Es una patología donde lo que está separado hay que volver a unirlo y lo que está torcido hay que enderezarlo y hay que poner los ejes de carga perpendiculares a la línea de la gravedad y las superficies articulares lo más lisas posibles. En general, casi todo lo que hacemos a nadie le cuesta mucho entenderlo, ¿de acuerdo? No, es que es así, no es muy difícil de entender. No quiere decir que no haya que estudiar si hacéis trauma, hay que estudiar como en todos lados y un montón, ¿de acuerdo? Pero no es difícil, requiere un esfuerzo estar al día de las técnicas quirúrgicas, de las indicaciones, de las cosas que te pueden ayudar a diagnosticar, pero no es difícil, es muy fácil. Es muy resolutiva. La más resolutiva de todas las especialidades, sin ninguna duda. Probablemente las dos cosas más resolutivas que hay es tener una infección que te dé un antibiótico y se cure, y que se te rompa un antebrazo y que te junte los dos extremos y te lo sujete con una placa. No se me ocurren dos cosas más resolutivas que esas, ¿no? Eso lo hace muy grata, la verdad. Cuando un paciente viene muerto de dolor, con la tibia que se dobla por la mitad, y de repente sale andando a los 3 días con ayuda de bastones porque le has puesto un clavo, pues es muy gratificante para ti y para el paciente, ¿vale? Es una especialidad quirúrgica, ¿de acuerdo? Con todas las peculiaridades que eso tiene, que es una... básicamente lo que tenéis que aprender a hacer bien, tenéis que aprender a diagnosticar y todas las cosas que tienen en común todas las especialidades, a ser empáticos en el trato, a pensar en las complicaciones, a tratar el paciente desde el punto del modelo biopsicosocial, pero lo que tenéis que aprender a hacer es a operar, ¿de acuerdo? Y eso es una actividad manual y todo el mundo lo dice y los internistas lo dicen mucho. Si es que lo vuestro lo puede hacer un mono entrenado, sin ninguna duda. Lo que pasa es que hay que entrenarle, ¿de acuerdo? Y de eso se trata, de que hay que adquirir una habilidad. Tenéis que hacer cosas que hacen los medicinos también, tenéis que aprender, estudiar, aprender a diagnosticar, epidemiología, naturaleza, biomecánica, pero lo que no se os puede escapar es aprender a operar, ¿vale? Casi nunca es letal, esto es bueno. Porque casi nadie se muere en trauma. Las únicas cosas así letales son la artritis séptica infantil de cadera y la fractura de pelvis inestable, ¿vale? No se me ocurren más. Bueno, y los tumores, que gracias a Dios son muy raros. Eso es bueno porque yo recuerdo cuando hacía guardias de cirugía general durante el primer año de especialidad, pues a veces se pasa mal, ¿no? Cuando tienes que decidir que esta tripa se va a casa porque me parece que no es una apendicitis y a este no le hago el escáner porque me parece que el traumatismo craneoencefálico no se lo merece y es maquino, que como mucho se te queda cojo, pero es muy exigente, la que más, quiero decir. Si tú operas un paciente de un glioblastoma multiforme y se te muere, incluso aunque sea porque no lo hayas operado bien, no suele ser muy estresante, ni para ti, ni para la familia, ni te demanda nadie, porque era muy grave. No se suele demandar a los médicos de UCI, porque los pacientes que están en la UCI ya están muy malos. Es muy exigente, muy, muy exigente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente que se opera de trauma no está ni siquiera enferma. No me refiero a los de las fracturas. La artrosis casi no es una enfermedad. Es un desgaste mecánico inherente a la edad. Y el paciente podría vivir bien. De hecho, lleva mucho tiempo sin existir la cirugía ortopédica y muchas abuelitas con su estenosis de canal, agachadas con el bastón, y viven bien. Y con su artrosis de rodilla simplemente andan menos y viven bien. Y vienen a tu consulta y tú les dices que las puedes mejorar, ¿vale? Y que las puedes mejorar y les sometes a una cirugía de liberación de estenosis de canal o de prótesis de rodilla y la jodes. Imagínate. Y acaba con una amputación por una infección o por una lesión de la poplite en la cirugía. Una persona que casi no estaba enferma. Digo casi por aquello de que, bueno, que sí, que la artrosis es una enfermedad. Es decir, que en cierto sentido se parece a la cirugía plástica, que es la única especialidad de la cirugía plástica donde a los cirujanos se les exigen resultados. No vale que el cirujano plástico dijo, no, yo hice todo lo posible porque le quedasen las tetas bonitas. El juez dice, no, pero es que como ya no tenía una enfermedad, si usted no ha conseguido las tetas bonitas, la indemniza.
En trauma no ocurre porque, gracias a Dios, la artrosis todavía está considerada como una enfermedad, pero en realidad es mucho más estresante porque tú has convencido al paciente que prácticamente que simplemente buscaba una mejora de su calidad de vida, pero que no tenía una enfermedad grave, que se sometiese a una cirugía y le vas a dejar con unas secuelas. ¿De acuerdo? Eso no pasa en otras cirugías. Y es muy exigente por la puñetera radiografía. Si tú eres cirujano general y haces una resección de un segmento intestinal y haces una anastomosis como el culo y luego el paciente se suelta y el paciente muere de una peritonitis, nadie lo sabe, nada más que el que estaba lavado contigo mirando. Joder, macho, es que menudos nudos hiciste. Pero como tú operes mal una cadera y a los 3 meses venga porque ha hecho una pseudoartrosis y se le ha soltado todo y viene con una refractura que te cagas, el jefe de servicio coge las placas y dice, a ver, fractura de cadera, control posoperatorio, hostia, está operado como el culo. Mira los tornillos, mira las corticales, mira los puntos de fuerza, lo operaste muy mal. Tenemos ese gol estándar, ese control de calidad que es la radiografía, que es maravillosa porque en urgencias, si no tienen nada en la radiografía, pues no tendrá nada muy grave. Eso también es muy bueno, porque el de medicina está media hora y este dolor de tripa y será, porque en realidad no hay una manera de decir, con esta, o le haces una resonancia corporal a todo el mundo, los medicinos no tienen la radiografía. ¿De acuerdo? Y eso es jodido, porque tienes que decidir con cierta incertidumbre diagnóstica. En trauma, si la placa es normal, lo que se te está escapando muy grave no es. Pero es un control de calidad tremendo que no tienen otras cirugías. Tremendo. Y es que tienes una prueba de, le operé y quedó así. ¿Vale? Y eso no suele pasar en las demás. 5 años de residencia, las rotaciones varían muchísimo según los hospitales. Normalmente se rota durante el primer año por cirugía vascular, neurocirugía, UCI, anestesia, cirugía plástica y cirugía general. ¿De acuerdo? Y las rotaciones que casi todo el mundo tiene que hacer, porque aunque estés en un servicio general, normalmente tu hospital no suele tenerlas todas, es irte a un hospital donde se haga ortopedia infantil, irte a un hospital donde se haga columna, irte a un hospital donde se haga microcirugía, a uno donde se haga oncomusculoesquelética y normalmente es tradición hacer una rotación por el extranjero. ¿Vale? Bueno, esto ya lo he contado. Como es una especialidad quirúrgica, se trata de desarrollar una habilidad manual, ¿vale? Otra cosa importante, el resi de trauma es el que más opera. Es el servicio quirúrgico con más volumen de cualquier hospital, ¿de acuerdo? Y eso permite que haya muchos quirófanos y que operes mucho. Dentro de, pues lo habéis visto en Anatomía de Grey, lo habéis visto en vuestras rotaciones, que los resis de cirugía siempre estamos un poco dándonos codazos para operar más o menos, es la especialidad donde más buen rollo hay, porque hay mucha más volumen que ninguna y normalmente hay para todos. Requiere sacrificios, como todas las cirugías, que van un poquito más allá que las médicas, ¿de acuerdo? La habilidad técnica va muy en relación con el número de horas que le dediques. Y incluso yo, que voy a un hospital donde no se lleva mucho eso de quedarse saliente de guardia sin dormir para operar, incluso en eso terminas haciéndolo, porque cuando se te va acabando el tiempo, te das cuenta que la única manera de que hagas mejor las prótesis es que en vez de 15 prótesis de rodillas, hayas hecho 35. Y si hay 3 prótesis de rodilla el día que sales de guardia, pues bueno, si he dormido 3 o 4 horas, me quedo a hacerla, porque la única manera de que yo haga mejor esto es que haga más. ¿Vale? La cirugía siempre supone un dinerito extra, no solo la trauma. Todas las especialidades quirúrgicas, por medio de las peonadas, suelen terminar ganando los residentes más cantidad de dinero. Eso, para los que tengáis familia y cosas que mantener, también es importante. ¿Vale? Y en traumatología es verdad que en cuanto llevéis 6 meses y los adjuntos vean que os manejáis un poquito de la urgencia, os van a proponer que hagáis guardias en la privada. ¿Vale? Lo cual no es muy aconsejable, pero bueno, si necesitáis dinero es una fuente de ingresos que podéis conseguir trabajando 10, 15 días al mes por las tardes en la privada, casi un segundo sueldo igual al de residente. Bueno, como los cirujanos no estudiamos tanto como los medicinos, la tesis en nuestra especialidad suele ser bastante opcional, ¿de acuerdo? Y muy poca gente la tiene, muy pocos jefes de servicio la tienen siquiera, ¿vale? El examen de final de residencia que está poniendo la Comisión Nacional es casi inevitable y todos los que empezáis la residencia ahora os tocará hacerlo. El 49% de los traumatólogos tiene más de 50 años, ¿vale? Y según los estudios, a partir de este año se inicia una fase de déficit moderado que a partir del 2010 será de déficit grave de cirujanos ortopédicos en España y en toda Europa. Es decir, que no se podrán saldar con los traumatólogos que vengan de Europa del Este, que se espera que sean muchos. ¿Vale? Estos son resultados de un estudio que está colgado en la página del Ministerio. Como veis, la cirugía ortopédica está catalogada como especialidad con déficit moderado o déficit severo a partir del 2010 de especialistas. ¿De acuerdo? No os va a faltar trabajo, por eso no os tenéis que preocupar. Fijaros, Carmen tiene 59 años. Cuando tenía 12 sufrió una fiebre de Malta y se le quedó así la cadera izquierda, ¿vale? Completamente artrodesada. Empieza ya, porque tiene que compensar el movimiento, tiene que empezar a forzar y por lo tanto se degenera antes la columna lumbar, tiene una discopatía L5S1 y la rodilla ipsilateral. Tenía la cadera fija en esa posición. La operamos y labramos, después de hacer una osteotomía de trocánter, labramos un nuevo cotilo
guiados por Scopia porque no sabíamos dónde ponerle exactamente su nueva cadera, el implante de polietileno, un vástago que se inserta en el interior del fémur, una cabeza metálica grande porque es joven para que aguante el desgaste y para que no se luxe, la cadera reducida, el trocánter puesto de nuevo en su sitio con una grapa y una nueva cadera. Una persona que llevaba desde los 12 años sin mover la cadera camina con normalidad. Este es un vídeo que no suele arrancar, no arranca, donde ella mostraba cómo por fin se podía sentar en una silla, porque hasta ahora no podía, nada más que en el bordecito, porque no podía doblar la cadera. ¿Vale? Pues esto es la trauma. Muy agradecida, muy bonita, un poco sacrificada.